Vamos a estudiar ahora la propiedad de división de raíces igual índice. Fíjense, tenemos dos raíces, una fracción donde se divide una raíz enésima de A entre una raíz enésima de B. La propiedad de la división de raíces igual índice me dice que yo voy a obtener, fíjense, esta tiene igual índice, y cuando tengo igual índice voy a tener una sola raíz del índice n, o sea, el mismo índice, y dentro de esa raíz, dentro de la raíz voy a tener las cantidades subradicales, tanto de la raíz que está en el numerador como la cantidad subradical que está en el denominador. Así es la propiedad, fíjense. Entonces tendría el cociente de la cantidad subradical. Es decir, voy a tener una raíz de índice n y con el cociente de las cantidades subradicales. Veamos un ejemplo. Por cierto, es importante que b sea diferente de 0. Porque si b es igual a 0, entonces ahí estaremos ante la presencia de unas condiciones especiales que se ven en matemáticas, donde la división entre 0 da un infinito, pero ese no es el caso de lo que nos ocupa a nosotros. Pero se los menciono para que lo vayan sabiendo, porque b no puede ser igual a 0. Tiene que ser distinto de 0. Veamos un ejemplo. Fíjense, tenemos raíz cúbica de 64 entre raíz cúbica de 16. Yo tendería a trabajar con los números primos, pero para el caso que nos ocupa, solo basta en aplicar la propiedad. ¿Cuál dice la propiedad? Bueno, yo voy a tener una raíz del mismo índice y dentro de la raíz voy a tener el cociente de las cantidades subradicales. Fíjense, voy a tener una raíz de índice 3 y como cociente tengo, y dentro de la raíz tengo el cociente de las cantidades subradicales. Fíjense que el primer radical, en el que está numerado la cantidad 64, y la cantidad subradical que está en el radical del denominador es 16, que coincide con el denominador que está dentro de la raíz cúbica de 64 de 16. Otro ejemplo sería, por ejemplo, raíz quinta de A a la 10 entre raíz quinta de B a la 5. ¿A qué es igual a eso? A una raíz quinta única, y dentro de la cantidad subradical tenemos el cociente de las cantidades subradicales. Otro ejemplo sería este. Tenemos un binomio, fíjense, es una raíz cuadrada de un binomio que es el cuadrado de una diferencia, y en el denominador tenemos el raíz cuadrada del cuadrado de una suma. Eso me daría una raíz cuadrada única, y dentro de la raíz cuadrada tendría el cociente del cuadrado de la diferencia entre el cuadrado de la suma. Aquí tengo otro ejemplo, pero aquí no tengo una división de raíces. Lo que quiero mostrar que esta raíz que tiene que dentro tiene un cociente, yo también la puedo dividir como una raíz entre otra raíz, ambas con el mismo índice. Por ejemplo, en arriba tengo raíz cúbica de 3 a la 4 por A a la 8, B a la 4, que coincide con el denominador de la raíz cúbica que tenemos del lado izquierdo. Fíjense que ese 3 a la 4 equivale a 81. 81, si lo descompongo en sus factores primos, es igual a 3 a la 4. Y en el denominador, bueno, también dividí. Estoy hablando del denominador que está en la expresión de la derecha. También tengo ahí una raíz cúbica de C a la 16, que coincide con el denominador que está en el lado izquierdo. Hasta allí estará la propiedad de la propiedad realmente está en las líneas de arriba. Aquí lo que estoy explicando es una sección de cómo yo puedo dividir una raíz o el cociente de una raíz en el cociente de dos raíces. Y también, bueno, en la parte de arriba yo podría tomar la raíz que está en la parte de arriba, y como tengo tres factores dentro de esa raíz, yo puedo dividir en tres radicales del mismo índice, y cada raíz tiene su propio factor. Vamos a ver ahora unos ejemplos de división de raíces igual índice. Supongamos estas dos raíces que se están dividiendo. Tenemos raíz cuadrada de unas cantidades compuestas que están allí en el numerador. En el denominador tenemos otra raíz del mismo índice con otras cantidades. Esas cantidades deberíamos descomponer en sus factores primos, y no lo vamos a hacer, pero lo voy a explicar. Aquí lo interesante es explicar la división de raíces igual índice. Entonces, como las raíces tienen el mismo índice, que en este caso es raíz cuadrada, o sea, el índice es 2 en el numerador, en el denominador, entonces yo voy a tener una raíz única
que es cuadrada, y dentro de ella va a tener el cociente de la cantidad de sus radicales. Es decir, lo voy a escribir ahora. Fíjense, tengo una raíz cuadrada única y dentro de ella hay un cociente, y ese cociente tiene una serie de números allí, pero esos números voy a explicar de dónde salen. Fíjense, 64 es igual, o sea, 64 es un número compuesto. Cuando yo lo descompongo en sus factores primos, obtengo 2 a la 6. Lo mismo ocurre con 125. 125 es igual a 5 al cubo, 27 es 3 a la 3, y 100 uno diría, bueno, 100 es igual a 100 al cuadrado, pero, perdón, 10 al cuadrado, pero 10 es un número compuesto, eso no es un factor, o sea, eso no es un número primo. Entonces, si yo lo termino de descomponer el 100, entonces me quedaría 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. En el denominador, 75, los factores primos que componen el 75 es 3 por 5 al cuadrado. El de 500 es 2 al cuadrado por 5 al cubo. El de 81 es 3 a la 4. Y el de 128 es 2 a la 7. Ya que lo tengo aquí en este punto, o sea, ya apliqué la propiedad de división de raíces igual índice. Y aquí hacia abajo aplicar la propiedad de la potenciación. ¿Qué propiedad de la potenciación puedo hacer allí? Bueno, puedo hacer la de productos igual base, o puedo hacer también división de potencia igual base. Vamos a ver qué hice yo. Yo hice productos de potencia igual base. Fíjense que en el numerador tenemos 2 a la 6, que multiplica 2 a la 2, coloco la base y sumo los exponentes, me da 2 a la 6, o sea, 2 elevado a la 6 más 2, como está en el radical que está en la última línea. Si veo a lo que tienen base 3, nada más en el numerador hay uno solo, que es 3 a la 3, por lo tanto se queda tal como está. Y en el caso de 5, tengo 5 a la 3 que multiplica 5 a la 2, es decir, yo voy a sustituirlo, o sea, aplicar la propiedad de potencia de igual base y voy a escribir 5, coloco la base y sumo los exponentes, base 5 le da a la 3 más 2. En el denominador, ¿qué tengo? Bueno, comenzamos por los 2, tengo 2 a la 2 que multiplica 2 a la 7, entonces coloco la base y sumo los exponentes y me queda 2 elevado a la 2 más 7. Luego, en el caso de 3, tengo en el denominador un 3 que multiplica un 3 a la 4. Entonces, coloco la base y sumo los exponentes y me queda 3 a la 1 más 4. Y por último, tengo un 5 que multiplica, un 5 al cuadrado que multiplica un 5 al cubo. Por lo tanto, si coloco la base y sumo los exponentes, me queda 5 elevado a la 2 más 3. Listo, y aplica la propiedad de la potenciación. Por un lado, ok, la primera. Ahora aquí lo que va a hacer es que sumo los exponentes, 2 más 6 me da 8 en el caso de la base 2. En el caso de base 3 queda igualito. En el base 5, al sumar los exponentes, 3 más 2 me da 5. Si veo en el denominador, veo el que tiene base 2, tiene exponente 2 más 7, 2 más 7 me da 9. En el caso de base 3 me daría 1 más 4 me da 5. En el caso de base 5 sería 2 más 3 que me da 5. Ok, ahora el ejercicio no termina allí. El ejercicio, para terminarlo, tengo que aplicar potencia de división de potencia igual base. Que tienen igual base el 2, el 3, el 5. Vamos a aplicar en el primer caso, base 2. Coloco la base y resto los exponentes. Entonces, si a 2 le resto, ok, aquí tengo. En el numerador tengo 2 a la 8 y en el denominador 2 a la 9. Por lo tanto, voy a tener en la expresión que está abajo en radical un 2 elevado a la 8 menos 9. En el caso de 3 será 3 menos 5. Y en el caso del 5, que interesante, aquí tengo 5 arriba, 5 a la 5 y abajo 5 a la 5 también. Entonces tengo que restar 5 menos 5. Vamos a escribirlo de esta manera, fíjense. ¿Cómo llegué yo ahí? Claro, si yo en el caso de base 2, si a 8 le resto 9, me queda menos 1. En el caso de base 3, si al 3 le resto 5, me queda menos 2. En el caso de base 5, si a 5 le resto 5, me queda 0. Ahora, ¿cómo escribimos eso? Bueno, aquí aplicamos otra propiedad que es el de exponente negativo, o sea, la propiedad de potencia de exponente negativo. ¿Cómo es la propiedad de exponente negativo? Bueno, trabajamos con el inverso. O sea, al reescribirlo me quedaría de esta manera, porque el 2 a la menos 1, como está en el numerador, pasaría al denominador. El 3 a la menos 2, que está en el numerador, pasaría al denominador. Y el 5 a la 0, aquí aplico la propiedad de potencia igual 0, la potencia 0. Que todo número elevado a la 0 es 1. Y entonces este es el resultado. Si vemos otro ejercicio, veamos este otro ejercicio. Vamos a ver cómo es. Aquí tengo la división de dos raíces igual índice. El índice de ambos radicales, o sea, tanto en el numerador como en el denominador, es 3. Es decir, raíz cúbica. En el caso del numerador, raíz cúbica de 2
por x a la 5, por y a la 8, por z a la 5. En el denominador tenemos raíz cúbica de 18 por x a la 3, por y a la 6, por z a la 9. Aplicando la propiedad de raíz igual a índice, es crear una sola raíz de índice 3 con el cociente de las cantidades subradicales. Y quedaría de esta manera. Fíjense que ese 12 yo lo descompuse, lo reemplacé por sus factores primos y el resto lo dejé intacto, lo dejé allí. Solamente estoy sustituyendo los números por sus factores primos. En el denominador el 18 igual a 2 por 3 al cuadrado. Y el resto lo dejé tal como está. Ya que lo tengo así, voy a aplicar las propiedades de la potenciación que pueda realizar. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí lo que hice fue la división de potencia de igual base. Porque no podía aplicar la potencia del producto de potencia de igual base, sino el cociente de potencia igual base. Entonces, en el caso de base 2, bueno, yo el numerador tiene exponente 2, el denominador exponente 1, coloco la base y resto los exponentes. En el caso del 3, coloco la base y resto los exponentes, pero en el numerador el 3 está a la 1, mientras que en el denominador está a la 2, por eso me queda 1 menos 2, como el exponente de base 3. El exponente de base x sería 15, o sea, coloco la base que es x, resto los exponentes, 15 menos 3. El que tiene base y sería, como exponente resultante, sería 8 menos 6. Y el que tiene base z sería 5 menos 9. Cuando yo realizo la operación de sumar las potencias, lo que por ejemplo en el caso de 2 el base 2, 2 menos 1 es 1. En el caso de base 3, 1 menos 2 es menos 1, como se aparecía en el denominador, o sea, como se ve en el radical que está en la línea de abajo, en la línea inferior. En el caso de base x, bueno, 15 menos 3 me da 12. El que tiene base y a restar sus exponentes, 8 menos 6 me da 2. Y por último, el que tiene base z, si es 5 le resto 9, me queda menos 4. Y aquí, ¿qué propiedad puedo aplicar? Bueno, la que vimos de exponente negativo. Entonces lo reescribimos de esta manera, donde los que tienen exponente negativo, el 3 a la menos 1, que pasa el denominador, y z a la menos 4, que también pasa el denominador. Y así estaría resuelto este ejercicio.